día de hoy iniciamos el curso de Pilares de la Metafísica con este curso que es Plataforma de la Metafísica. Si todos están listos, iniciamos. Bueno, este curso se basa en el libro Pilares de la Metafísica del autor Rubén Cedeño. Aquí arriba les muestro un ejemplo de algunas de las portadas de este libro, donde la última edición 2023, es el que está aquí abajito, y a la derecha se encuentra el Gran Compendio, que es un gran compendio, se llama así porque incluye los libros de Pilares de la Metafísica, Siete Rayos, Metafísica Avanzada y Principios Metafísicos. Con este curso aprendemos a darnos cuenta de nosotros, aprendemos a empezar a observarnos, a darnos cuenta qué sucede con nosotros, cómo pensamos, cómo es nuestro entorno, cómo nuestra familia, cómo nosotros interactuamos con las personas que vemos todos los días, en la casa, en la calle, en el vecindario, en el trabajo, cómo reaccionamos, qué es lo que sentimos. Este curso de Pilares de la Metafísica es el curso básico para aprender espiritualidad. Y no se puede aprender espiritualidad si nosotros no nos conocemos, porque espiritualidad es hablar de nuestro espíritu, de nuestro ser. Y si no nos conocemos, pues entonces no sirve de nada. Estar pensando en otras cosas como el universo, un Dios, ángeles, cosas externas, no sirve de nada si primero no nos conocemos nosotros. Esos son complementos de nuestra vida. Entonces, vayamos enfocándonos poco a poco en nosotros mismos. Si estamos estudiando espiritualidad es porque queremos mejorar, porque queremos vivir mejor. ¿Mejor a partir de qué? ¿De dónde a dónde queremos ir? Pero ¿de dónde partimos nosotros? Por eso, esta enseñanza es el desenvolvimiento interior de cada persona, que si se practica, va a eliminar el sufrimiento en esa lucha diaria, elimina esa lucha. Pero como aquí dice el texto, vamos a desenvolver nuestro interior de nosotros mismos. No vamos a desenvolver ni ocuparnos en el interior de los demás, de nuestra familia, de nuestros seres queridos, de nuestros clientes, de nuestras personas en el trabajo, del mundo entero. Este estudio es para nosotros mismos. Es un regalo de nosotros mismos para nosotros mismos. Y bueno, el término metafísica, ¿de dónde proviene? El término metafísica se lo da Andrónico de Rodas, que era un discípulo de Aristóteles. Y entonces, la definición científica de metafísica es la ciencia, rama de la filosofía que estudia los problemas centrales del pensamiento filosófico. Y se ocupa del estudio de la ontología, que es la ciencia que estudia el ser, la teología, que es la ciencia que estudia a Dios, y la gnoseología, que es la ciencia que estudia la sabiduría. Y entonces Andrónico de Rodas, arreglando las cosas de su maestro, se da cuenta que hay temas que no son físicos. Y entonces él, como el pensamiento, como los sentimientos, como la sabiduría, entonces él empieza a ver esto y dice, ¿y esto cómo? ¿Dónde lo clasifico? Y entonces él crea el término metafísica, que significa más allá de lo físico. Antes de continuar, vamos a aprender ciertos conceptos que tenemos que dejar en claro. Espiritualidad. Esta enseñanza es una enseñanza espiritual, pero en metafísica no se pretende seguir utilizando este término de espiritualidad, porque hoy en día el hablar de espiritualidad, uno se empieza a imaginar muchas cosas
Y muchas de esas cosas que uno se imagina es lo que oye, lo que ve en YouTube. Hay tanta información ahora a través de los medios sociales que se ha desvirtualizado. Entonces, hoy a cualquier cosa se le llama espiritualidad. Entonces, para evitar que nos perdamos entre tanta información que puede ser cierta una y otra no, entonces es preferible no llamarle espiritualidad, enseñanza interna. Es por eso que el autor del libro, el autor Rubén Cedeño, prefiere llamarle enseñanza interna. ¿Por qué? Para enfocarnos en la enseñanza sobre nosotros mismos, que es lo mismo que espiritualidad. Que espiritualidad también es un sinónimo de religión. Una persona que tiene una religión, pues también está estudiando espiritualidad. Entonces, a este estudio de metafísica le vamos a llamar la enseñanza interna. ¿Por qué interna? Pues porque es de nosotros mismos, dentro de nosotros, aprender sobre nosotros mismos. Y estamos en una nueva era donde este estudio, esta enseñanza interna es diferente, es nueva, y está esto lo que se le llama la nueva era. Pero igual que el término espiritualidad, la nueva era han salido y se le han achacado tantas cosas y hay tanta información cierta y no cierta que para evitar que nuestra mente se confunda, vamos a separarnos un poco y valga para bien este término de separatistas, pero vamos a separarnos de lo que no es verdadero, porque en metafísica no somos separatistas, somos al contrario. Aquí hay cabida para todo y para todos. Pero para separar un poco de la irrealidad o de lo que no sea correcto, se le llama era antropocénica. Así lo ha definido el autor. ¿Y qué significa antropocénico? Pues que se refiere al ser humano. Es decir, esta era es la era en que el ser humano va a desarrollarse a sí mismo. Y también el término maestros de sabiduría. Bueno, los maestros ascendidos, aquí hablamos también de los maestros ascendidos, pero el término de maestros ascendidos también se ha desvirtualizado mucho, incluso se ha unido con cosas que no tienen nada que ver con, no podría decir brujería, sino con hacer contacto con ellos y cuántas cosas que no son ciertas, que no son verdad y que podrían desviarnos del aprendizaje que en realidad queremos tener. Entonces, nosotros vamos a tomar este término como maestros de sabiduría. Ellos en realidad se llaman a sí mismos Mahatmas o Arhats. Entonces, ¿qué son? Pues maestros de sabiduría. Y entonces, esta enseñanza interna, por supuesto que es metafísica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para ubicar la metafísica, vamos a ubicarla a partir de nuestra mente, a partir el estudio metafísico, como aquí se muestra, comienza de la frente para arriba y ubica al que la practica en el plano más alto de perfección, donde solamente hay paz, belleza y amor, de donde no hay que bajarse nunca, porque ahí no hay nada tóxico, no hay conflictos y no hay sufrimientos. Es decir, la metafísica se ocupa de la mente para arriba, de los pensamientos para arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que no pregunten, es que por el sexo, por las preferencias sexuales, etc. El sexo, eso se usa más abajito. Y entonces la metafísica no se ocupa de eso. Quiere decir que no importa cuál sea tus preferencias, lo que te guste, lo que no te guste, aquí hay cabida para todo el mundo. Que si se come carne, que si no se come carne, etc. La metafísica se ocupa de la mente para arriba, de la inteligencia en adelante.
el estómago, lo que ingieres, eso es abajo. Entonces, aquí no nos vamos a ocupar ni se va uno a decir qué es lo que se debe o no se debe comer. Cada quien es libre. Poco a poco, cuando uno va entrando en esta enseñanza, va aprendiendo más cosas y va tomando sus propias decisiones en cuanto a sus actividades diarias, en cuanto a lo que le gusta hacer, comer, etcétera. Y ahora, ¿de dónde viene esto de la metafísica? Es decir, ¿quién dijo esto? ¿Quién no dijo aquel? ¿De dónde sale? ¿Por qué dices esto? Bueno, a grosso modo, ¿por qué todo esto de los orígenes de la metafísica, cada uno de ellos tiene una clase especial? Pero vamos a verlo a grosso modo. El estudio interno, esta enseñanza interna proviene desde hace muchos miles de años. Es la enseñanza primigenia, es la primera enseñanza que se dio desde los primeros maestros, como Patanjali, como Vedavyasa, los primeros maestros, Sanat Kumara, todos esos maestros que vinieron y que han venido a través de los años y de los siglos, a través de los tiempos, como el maestro Jesús, el maestro Gautama, etcétera, en Egipto, en todas las culturas. Es esa enseñanza que después muchas personas, algunas personas se reagruparon y crearon religiones, se religaron y crearon religiones. Y esas religiones fueron creadas en una base noble, en una base única, pero después, poco a poco, pues el ser humano no es perfecto y fue obteniendo poder con esto, fue dándose cuenta que tenía poder, fue ordenando, fue haciendo estricto, haciendo reglas y se fue desvirtualizando. Entonces, esta enseñanza proviene de toda esa enseñanza milenaria, es el cúmulo de toda ella. E incluso aquí en esta enseñanza tenemos cursos sobre Buda Dharma, Sanatana Dharma, sobre cristianismo, metafísico, etcétera. Aquí estudiamos todas y cada una de las religiones desde el punto de vista metafísico. Bueno, no todas, las más importantes. Pero esta metafísica moderna, dado que estamos en una era antropocénica, ¿de dónde viene exactamente? Bueno, pues viene de Connie Méndez. No sé si ustedes conozcan a Connie Méndez, si la conocen, perfecto. Pero bueno, si no la conocen, es una mujer eh, muy culta, muy inteligente, una mujer rica que era mitad venezolana, mitad americana y vivía en los dos países, hablando perfecto español, perfecto inglés, con una gran trayectoria musical en Venezuela. Ella es de origen venezolano, como decía. Y bueno, pues ella aprende metafísica con su maestro en Fox y también con el maestro Saint Germain. Y entonces, cuando ella está aprendiendo esto, decide que esto debía compartirlo y crea grupos donde ella daba esas charlas. Como les decía, ella se movía en las altas esferas, como todos los maestros de sabiduría, y pues sus cursos eran de personas de su edad, en su mayoría, poco más jóvenes, de su círculo social, personas inteligentes, cultas. Y bueno, en una de esas entra un muchachito. Entre tanto, persona mayor, persona adulta, pues entra un muchachito de 17 años que llega a esos cursos y empieza a aprender y a estudiar con ella. Y él es Rubén Cedeño. Cuando Connie Méndez desencarna, pues Rubén Cedeño, después de un tiempo, se da cuenta que no hay nadie que continúe con esta enseñanza y él continúa. Y ya Rubén Cedeño, desde que estaba con Connie Méndez, él ya tenía conocimiento sobre el cristianismo y sobre el hinduismo. También él empezó a ir a viajar por todo el mundo, a aprender sobre estas culturas. Aún estando viva Connie Méndez,
y después de Connie Méndez, o sea, durante y después de Connie Méndez. Así es de que tiene muchos, muchos años que tiene este estudio que va. Y como todo metafísico, y eso espero que seamos todos así, investigar lo que aprendemos aquí. Connie Méndez nos enseña, no me creas lo que yo te digo, compruébalo por ti mismo. Y todos los facilitadores esperamos que ustedes y cada uno comprueben todo lo que aquí aprenden. Ya no estamos en una era donde aceptamos todo lo que nos dicen. Connie Méndez también con esa inteligencia nos dice, hay cosas que vas a aprender y hay cosas que vas a ir escuchando y que no te van a gustar mucho, te van a decir, ay, no, como que eso no, eso está muy loco. Y Connie Méndez nos dice, no lo niegues, mira, déjalo, hazlo a un lado y aprende lo que te gusta. Pero poco a poco uno va aprendiendo esto conforme lo va practicando. ¿Recuerdan que les dije que esta es una ciencia, que la metafísica es una ciencia? ¿Y qué es la ciencia? La ciencia es la comprobación. Es esa comprobación que todos, que se tiene que hacer la ciencia para demostrar que algo, que una teoría es verdadera, siguiendo el método científico, bajo una hipótesis. Entonces, lo que aprendemos aquí, lo que tú aprendes aquí son hipótesis. Te toca observarlas, te toca practicarlo. Todas las herramientas. Y bueno, ¿cuál es el supremo objetivo de la metafísica? Bueno, la metafísica tiene muchos objetivos, muchos cursos, muchas cátedras, pero tiene un objetivo principal y supremo, que sintetiza toda su enseñanza y práctica en desenvolver la autoconciencia del ser, de ese ser interno y del ser universal. Desenvolver sus aspectos de ese ser universal y sus principios para erradicar la ignorancia, porque al fin y al cabo es la ignorancia la que nos impide darnos cuenta de la verdad y cuál es la verdad, esa enseñanza que nos va a mantener en paz, en tranquilidad, esa enseñanza, esa paz y tranquilidad que nos va a mantener enfocados en nuestra vida de todos los días, en ese control mental y emocional para dirigir nuestra vida como nosotros querramos. Esto se va aprendiendo poco a poco. Puede ser que te parezca ahorita como raro y ay, a poco sí, y a poco no. No te preocupes. Poco a poco, utilizando las herramientas, poco a poco lo vamos desarrollando, cada uno de nosotros, y sobre todo a nuestra velocidad, sin que nadie esté tras de nosotros ordenándonos o exigiéndonos. Luego entonces la metafísica podemos definirla, esta enseñanza interna metafísica, como que es una filosofía de vida, que si se practica resuelve dificultades, desenvolviendo la ignorancia sobre el ser, sus aspectos y sus principios y la totalidad de la vida. ¿Para qué? Para dejar de sufrir. Esta enseñanza nos ayuda a respondernos. ¿Quién soy? ¿Qué es lo que hago aquí? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿A qué vine esta vida? ¿Qué carambas estoy haciendo con mi vida? A lo mejor muchos cuando empezamos a aprender esto y decimos, cuando lo empezamos a poner en práctica y decimos, wow, esto funciona, esto cuando lo aplico, obtengo este resultado. ¿Por qué no lo supe antes? ¿Qué hice con mi vida? ¿Qué carambas he hecho con mi vida durante todo este tiempo? Y bueno, ¿qué significa más allá de lo físico? ¿Y qué es más allá de lo físico? Bueno, pues son las cualidades. Cualidades como tener voluntad, como ser, como la belleza, cualidades como la inteligencia, la tolerancia, la disciplina, cualidades como la felicidad, ser feliz, ser pacífico, ser ordenado. Eso no es físico y no se puede tocar, pero se ve y se siente. Entonces, esas cualidades están presentes. Ahí ya me sonó a porra, ¿verdad?
Pero bueno, eso es más allá de lo físico, las cualidades, los pensamientos, los sentimientos, la paz, la tranquilidad, la libertad. Hay otras cosas como, como los otros seres, como los ángeles, como los maestros de sabiduría, que tampoco son físicos, o que al menos no los podemos ver en este plano físico. De eso se ocupa la metafísica. Pero también hoy hay otro tipo de situaciones que no son físicas y que son, pues, los problemas, las cosas, por qué la gente hace así o hace acá, es que hay gente que aquí y allá. A veces cuando estamos aprendiendo esta enseñanza y estamos observando, nos acordamos de fulanito. Cuando hablamos sobre la falta de conciencia o la falta de una cualidad, por ejemplo, la inteligencia, cuando hablamos de esa falta, de esa ignorancia, empezan bien a nuestra mente personas, ay sí, como el fulanito o menganito. ¿Y qué pasa? Que en metafísica no nos ocupamos de ello. La metafísica es la enseñanza interna, o sea, de nosotros mismos, de nuestro verdadero ser, de nuestro. Lo que hagan los demás es de los demás. Entonces vamos a empezar a ocuparnos de nosotros. Connie Méndez decía, yo estoy tan ocupada en mejorarme a mí misma que no tengo tiempo de ver a los demás. Entonces empecemos por nosotros mismos. Y esto que no es físico es el 95% de la existencia, el 95% de la vida. Algunos científicos dicen que es el 98%. Entonces, imagínate, ocuparte de lo metafísico es ocuparte de la mayoría de la vida. Ocuparte de lo físico, de el dinero, de las cosas materiales, del YouTube, del Facebook, del TikTok, de los problemas de fulanito, de mi vecino, eso es ocuparse de lo físico. Y eso se controla o se dirige a través de lo metafísico. Porque esa es una pequeñita parte que es el resultado de algo que hemos hecho y que se está manifestando así. Entonces, en este aprendizaje, vamos a aprender las causas para ordenar los efectos. Entonces, esos efectos que no son buenos en nuestra vida, que no son lindos, vamos a ver cuáles son, vamos a aprender cuáles son sus causas para modificarlas y modificar esos efectos. Así es de que aquí no nos vamos a ocupar de los demás, ni del estrés, ni de las preocupaciones, ni nada de eso. Aquí en metafísica no nos victimizamos, al contrario, tomamos en este momento la decisión de me voy a ocupar ahora de mi vida. No importa lo que me pasó ayer, no importa que me dijo, que le dije, que me hizo, que le hice, ya pasó. Estar en ese pasado es como, yo me lo imagino así como cuando el cochino se revuelca en su suciedad, así. Y gente que no quiere salir de ahí. Pero para ti, si tú quieres salirte de ahí, de levantarte, tomarte una ducha y decir, a partir de ahora, esto va a cambiar porque yo voy a cambiar mi forma de pensar, mi forma de sentir, voy a aprender cómo hacer esto, voy a aprender cómo dirigir mi vida. Pues bienvenido y continuamos. Hemos dicho que sí es metafísica. Ahora vamos a ver que no es lo que aprendemos en esta enseñanza. Ya vimos qué es metafísica y qué aprendemos. Ahora vamos a ver qué cosas son metafísicas y que aquí no vemos. No nos ocupamos de ellas. Aquí no vamos a hablar del futuro. No vamos a hablar de pasar los huevos a nadie, ni aquí no se pasan huevos, aquí no se pasan péndulos a nadie, se le anda penduleando nada. No se leen las cartas, no aprendemos eso, no aprendemos a hacer contactos extrasensoriales o con el otro mundo, no se habla de política, de deportes, no se toma, no se hacen canalizaciones, tampoco se juzga, tampoco se dirige, tampoco se ordena.
a nada, a nadie. Todos somos libres de aprender lo que tengamos de aprender. En cada curso vamos aprendiendo cosas que no podemos aprender todo lo que vemos en un curso. Se nos queda una parte. Quédate con esa parte y trabaja eso que sí aprendiste. Ponlo a prueba, practícalo, investígalo. Espero que cuando hablemos de un maestro lo busques, lo investigues, que no te quedes creyendo las cosas. Ya no estamos para creer las cosas porque alguien las dice. Y yo no soy quien, yo no soy, yo soy tan igual que todo el mundo, un humano, que solamente he estudiado un poquito más esto, tengo un poquito más de tiempo estudiando, tomando cursos y que ahora quiero compartirte esto. Pero, y eso es lo que hacemos todos los facilitadores, compartir la misma enseñanza. Y entonces, cada uno de nosotros cuando vamos aprendiendo, vamos haciendo lo que vamos poco a poco, aprendiendo lo que aprendimos en ese momento. Ya después, si quieres, puedes venir a leer el capítulo en el libro, puedes volver a escuchar los videos y puedes aprender más. Connie Méndez llama eso como que se empiezan a despertar células en el cerebro. Y poco a poco vas a aprender más y vuelves a leer el mismo texto o a ver el mismo video otra vez y dices, ay, yo no me acuerdo de eso. ¿Por qué? Porque vas aprendiendo y poco a poco esas células se van despertando y vas aprendiendo más. Entonces, esto que ustedes ven aquí, en esta metafísica no nos encargamos de esto. En este estudio interno no nos encargamos de ello. No se condena, no se critica. El que guste hacerlo, cada quien su vida y que sean muy felices y que Dios los bendiga. Y si quieren, si les gusta eso, si pertenecen a alguna religión, qué bueno. Y con eso quieren venir a estudiar metafísica, qué bueno. Bienvenidos. Ahora vamos a ver unos objetivos de la metafísica más definidos, generales, que son estos. El objetivo de este estudio es ser positivos, mantener una mente y un sentimiento positivo para que esto se manifieste en nuestras acciones y en nuestra vida. El objetivo, como vimos, principal es el ser interior. Aquí estudiamos al ser interior para que lo desarrollemos. Aprendemos qué es ese ser interior, qué es nuestro verdadero ser, qué es esa vida que hace que lata nuestro corazón. Ese ser interior es esa vida que está dentro de nosotros y que hace que respiremos, que nos lata el corazón, que nos despertemos todos los días. Ese ser interno es el que nos hace ser felices, ese sentimiento de ser feliz, ese sentimiento de ayudar. Cuando estamos estudiando, ese ser interior se está manifestando. Y vamos a aprender también las envolturas de nuestro verdad, de lo que somos nosotros. Ahorita lo vamos a ver más adelante. También aprendemos sobre los 7 rayos o 7 aspectos. Son 7 aspectos de la vida, son 7 cualidades divinas. Divinas porque son superiores. Y también se les llaman 7 rayos y aprenderemos por qué rayos se les llama rayos. Aprendemos los 7 principios universales que son importantes porque son las leyes que rigen el universo, son esos principios que rigen el universo y que siempre se aplican, creamos en ellos o no creamos en ellos. Siempre se aplican, los conozcamos o no. Entonces es importante conocerlos para saber por qué suceden las cosas. Y la llama violeta. La llama violeta es la misericordia, es la libertad, es el perdón. El propósito de los maestros que conocen y sirven. Es decir, los maestros de sabiduría nos enseñan, como hemos visto, los maestros vinieron a enseñarnos esta enseñanza. Ellos no buscan que les estemos alabando ni nada. Ellos buscan que lo que te estoy enseñando, ponlo en práctica. ¿Para qué? Para que seas como yo, para que realices tu verdadero ser y te salgas de esta rueda de encarnaciones y asciendas y evoluciones y seas feliz, etcétera. Y el último objetivo de la metafísica, pues es que al final, cuando tú
te das cuenta, pones en práctica esta enseñanza y empiezas a solucionar tus asuntos, a mejorar tu vida, a mejorar tu manera de todo tu entorno. Y entonces dices, wow, quisiera que todo mundo aprendiera esto y lo pusiera en práctica. Y entonces empezamos a compartir esta enseñanza. Y vamos a leer este texto que salió aquí y dice, es un decreto. Pensar, sentir, decretar y proceder con los objetivos de la metafísica me mantienen en el reino celestial de paz y gloria. Este es uno de los ejercicios que hacemos durante las actividades. Por eso se llaman actividades, porque son activas. El hecho es de que tú en tu casa lo digas, que salga de tu boca estos textos. Estas son estas prácticas. Aquí lo hacemos, lo practicamos aquí y ya después tú lo repites, lo vas haciendo diariamente en tu vida cuando tú lo quieras hacer. Volvemos a leer. Pensar, sentir, decretar y proceder con los objetivos de la metafísica me mantienen en el reino celestial de paz y gloria. Y bueno, el curso se llama Pilares de la Metafísica. ¿Y de qué se trata? Se trata de 4 pilares. Mentalismo, el ser interno, los 7 rayos y el rayo violeta. Mentalismo se ocupa de la mente positiva, de dirigir nuestra mente hacia las cosas buenas que queremos en nuestra vida. Supongo que yo me imagino que quieres ser feliz, yo me imagino que quieres vivir en paz, que quieres estar tranquilo, ¿cierto? Bueno, pues todo empieza por el mentalismo. Y esta se estudia junto con los principios universales. Como te decía, son los principios que rigen el universo. El segundo es el ser interno y se estudia como el Cristo, la presencia yo soy y las envolturas que tenemos en esto que nosotros, en este cuerpecito que vemos todos los días en el espejo, vamos a aprender cuáles son esas envolturas, que en general es la envoltura mental, emocional, etérica y la física. Aprendemos sobre los 7 rayos, las cualidades divinas, estos aspectos del ser universal o también conocido como Dios o conocido como la vida, y se estudia junto con la jerarquía universal, que son los maestros de sabiduría. El rayo violeta, que es el perdón, la libertad, se estudia con el amor compasivo, la transmutación del karma negativo y el ceremonial. Todos y cada uno de ellos son los aspectos que vamos a aprender en este curso de Pilares de la Metafísica. ¿Dónde se estudia la metafísica? Bueno, aquí vemos muchos de los libros, ejemplos de muchos de los libros. Hay, no sé, unos 600 libros o más de metafísica y se estudia en un lenguaje sencillo, sencillito, carismático y muy importante, con un sistema pedagógico estructurado. Vuelvo a repetir, con un sistema pedagógico estructurado. El autor de los libros, Rubén Cedeño, es pedagogo estudiado con los grandes maestros pedagogos en Europa, con los sistemas de pedagogía más altos. Imagínense este estudio junto con estudio de la metafísica, todo esto se conjunta para iniciar este estudio de nuestra vida, de nuestro propio ser de manera estructurada. Hay personas que empiezan a estudiar lo que le llaman la espiritualidad y empiezan a estudiar ángeles, y luego que los chakras, y luego que si los maestros ascendidos, y luego que si esto, y que si el universo, y que si... Y de todo un poco, y todo es un verdadero relajo, desordenado. Aquí, en este estudio de la enseñanza interna, se aprende estructurado, ordenado. Hay programas, hay cátedras, hay cursos e incluso hay diplomaturas universitarias. Para ello, existen libros, audios, filmaciones, centros de metafísica, que son los grupos, y siempre hay un facilitador o comunicador. Y también aprendemos a través de la vida misma.
Hay actividades presenciales y en línea. Las actividades presenciales hay en todas partes del mundo. Si tú quieres saber si hay en tu ciudad o en tu país, pregúntame, con gusto te respondo. Y estas actividades se sostienen por donación voluntaria. ¿Por qué por donación voluntaria? Pues una, porque todos los que comunicamos esta enseñanza o los que facilitamos esta enseñanza, hemos recibido mucho ya de la vida gracias a ella. Entonces ahora queremos amorosamente compartirla, devolverle a la vida lo que ella nos ha dado y que nos sigue dando con esta enseñanza. Número 2, porque no tiene precio. ¿Qué precio le das a tu paz? ¿Qué precio le das a tu provisión? Que cuando empiezas a estudiar esto, empiezas a mejorar tus ingresos, tu vida, etcétera. ¿Qué precio le das a la salud? No hay precio. Entonces es mejor por donación voluntaria. ¿Y cómo se aprende la metafísica? Pues se aprende leyendo, observando, analizando, experimentando y por radiación. El análisis, todo esto tiene que ser de manera objetiva. Si tu mente ya tiene conceptos, pues ya no es una mente que está limpia. Es decir, cuando tú vas todos los días a la escuela, si ya tiene tiempo que no fuiste a la escuela, recuerda cuando ibas a la escuela. Llegabas, te sentabas con tu mente abierta, aunque muchos digan que nada más te sentabas y, ay, las matemáticas, o ay, la química. De todos modos, te sentabas abierta, con mente abierta para aprender lo que te iba a enseñar el maestro. No llegabas diciendo, por ejemplo, en matemáticas, no, es que el coseno de 25 es 80. Tú no llegabas diciendo eso, no llegabas a decirle al maestro qué era. Sí, yo sé que es un ejemplo muy burdo y muy loco, pero no es lo mismo las matemáticas. Entonces, pero me refiero a que no llegabas a decirle al maestro o llegabas a química diciéndole cuál era no sé, recordar la secundaria, de la valencia del el número atómico de tal elemento, era 25, etcétera. Tú no venías y le decías al maestro, tú no llegabas, no estabas allí para decirle al maestro qué era lo que él tenía que dar o cómo tenía que darlo. Te sentabas y recibías. De la misma manera se aprende la metafísica. Tienes que vaciarte, porque si ya llevas con conceptos, no vas a aprender nada y nada más le vas a estar dando vueltas a todo. ¿Qué pasa? Que tú vienes, aprendes, escuchas la enseñanza y luego observas, luego lo analizas con tus experiencias, con tu intuición y dices, bueno, llegas a un análisis y lo experimentas. Dices, bueno, vamos a darle un chance. Y lo experimentas. Vamos a ver qué pasa. Y lo experimentas y ves cuál es el resultado. Otra manera que también se aprende es por radiación. Hay una radiación, es decir, hay una energía de enseñanza en esto que se aprende si estás abierto, si estás intuitivo. ¿Y quién es un facilitador de metafísica? Bueno, es la persona que comparte, comunica, expone todos los programas de este estudio interno metafísico, que sigue este sistema pedagógico de manera espontánea, libremente, sin cobrar, lúdica, sin coacción ni imposición, sin dar órdenes, respetando la libertad de aceptar y de asimilar y de practicar de cada uno de ustedes, todos a su tiempo. Todo es suavecito, todo es lindo. En metafísica aprendemos que la vida es linda, suavecita, fácil. Entonces, de la misma manera, se comparte esta enseñanza. Esto no se enseña, se comparte. Yo no te enseño nada, te comparto lo que hay, lo que está, te comparto la verdad. Y tú la analizas, la observas, la practicas y ves cuáles son los resultados en tu vida. Y no hay
imposiciones de nada. Nadie te va a estar ordenando, ni te va a estar diciendo nada. Ahora vamos a ver, dentro de este estudio de la enseñanza interna, que el número 7, todos sabemos que se dice que es el número de Dios, que es un número de plenitud, de equilibrio, etc. Este número 7 lo vemos mucho en la vida. Los 7 principios universales, 7 cualidades divinas, 7 cuerpos, 7 notas musicales, 7 días de la semana, 7 colores del arcoíris, 7 chakras, 7 pasos de la manifestación, 7 edades del humano para lograr la madurez y muchas más que vemos. Y bueno, ¿por qué es el número de Dios? Ah, hoy vas a aprender. Pues resulta que Dios o la vida en su esencia es trina, o sea, 3. Quiere decir que si la aprendemos, por ejemplo, a través de los colores primarios, que son 3, todos sabemos cuáles son, este 3, la mezcla de cada uno de los 3 y la totalidad de la mezcla de los 3 en sí mismos, que lo podemos observar perfectamente en los colores, vemos que nos da un número 7. 3 más 3 las mezclas, más la totalidad de la mezcla de los 3 juntos, nos da 7. Si lo vemos en colores, amarillo, azul, rojo. Amarillo y rojo dan naranja, amarillo y azul dan verde, rojo y azul dan morado o violeta, y la suma de los 3 es el blanco. Ese es el número 7. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un factor infalible, hay un factor 21, que es una fórmula infalible, que si nosotros las aplicamos todos los días de nuestra vida va a funcionar, pero como cohete para el cielo. Es decir, si nosotros nos movemos de acuerdo a los 7 principios universales, si manifestamos las 7 cualidades divinas, si tenemos conocimiento de los 7 cuerpos y los utilizamos correctamente, nosotros ya estaríamos viviendo en perfección. Si ya sé, esto tiene su asunto, esto tiene su tiempo, su forma, pero algún día, a lo mejor en esta encarnación no, que es lo más seguro, pero no sé, poco a poco se va aprendiendo y no sé cuántas encarnaciones te llevaría, eso depende de cada quien, manifestar esa perfección. Y bueno, pues esto es el ser. Vamos a aprender un poquito qué es el ser interno. ¿Ven esta imagen que tienen aquí a su derecha? Bueno, pues esta imagen se le conoce como la presencia divina, la presencia de Dios yo soy. Es la lámina de la presencia yo soy. ¿Y qué es esto? Esta lámina de la presencia está dada o explicada por los maestros de sabiduría y nos dicen que así es, así somos, que es como una copia de nosotros mismos. Por supuesto que no hay una carita y no hay un triangulito y no hay una florecita y no hay bolitas. Eso no existe. Es para que el cerebro humano comprenda y tenga una manera gráfica de entender nuestro verdadero ser. Y vamos a ver. San Pablo nos dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, esto quiere decir que esta parte que vemos aquí como una carita es nuestro espíritu, también conocido como nuestra presencia yo soy, también conocido como el Atman, también conocido como él vive en el plano átmico. Y bueno, él es nuestro espíritu. ¿Se acuerdan que en la Biblia dice que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios? Esto es ese Hijo de Dios, nuestro espíritu. Luego viene este triangulito que ven aquí, que esta es nuestra alma.
Esta es nuestra alma, también llamado el Cristo o nuestro cuerpo búdico. Y él también comprende este círculo que ven ustedes aquí, estos círculos de diferentes colores, que son diferentes esferas concéntricas, que también se le llama el cuerpo causal. Todo esto se va aprendiendo poco a poco, pero en general es así. Y este último que tenemos aquí como un muñequito es nuestra personalidad. Así le aprendemos en metafísica como nuestra personalidad. Y esta personalidad está formado por 4 envolturas. La envoltura mental, donde se encuentran nuestros pensamientos, la envoltura emocional, donde se encuentran los sentimientos, la envoltura física que todos conocemos, sentimos y tocamos, y la envoltura etérica, que también sentimos que es esa energía, es como ese calorcito que tenemos todos. Todos estos están unidos por algo que se le conoce como el cordón plateado. El día de hoy lo aprendemos así a grandes rasgos, pero en este curso lo vamos a aprender detalladamente y cada uno de ellos. Bueno, ¿qué sucede? Que este ser interno, presencia yo soy, nuestro espíritu, es una energía potente, es Dios dentro de nosotros. Entonces es una energía potente. Los maestros las llaman las chispas divinas, que serían como soles. Imagínate el sol que sale todos los días. Así es nuestro espíritu. ¿Qué pasaría si esa energía pasa directamente hacia este cuerpo, hacia nuestra personalidad? Pues la deshace, ni la toca y ya se deshizo. Entonces requiere de el Cristo o el alma para transformar esa energía, para minimizarla y que llegue hacia nuestra personalidad, hacia las 4 envolturas. Entonces, este Cristo es Él el que va a regir y dirigir esa energía que nosotros necesitamos para vivir. Y en ese Cristo se encuentran las cualidades, talentos y virtudes que necesitamos desarrollar aquí y que necesitamos para vivir aquí. Ya están allí, ya nada más necesitamos descargarlas de allí. Esta alma o Cristo es lo que el Maestro Jesús llamaba el Padre y que cada vez que decimos gracias Padre, es ese Cristo quien nos lo da. Es otra parte, pues sí, es otra parte de Dios, pero es lo que todo el mundo creía que era Dios, pero aquí vamos aprendiendo poco a poco esto. Y entonces, la personalidad. La personalidad tiene que a través del cuerpo mental, emocional y utilizando su cuerpo etérico, tratar de conectarse con esa divinidad. Y no creas que es difícil, lo haces todo el tiempo, todos los días. Cada vez que eres amable, estás feliz, que estás contento, que estás estudiando, cada vez que te pones a ordenar, a barrer tu casa y te pones, te acicalas, cada vez que tú manifiestas una cualidad, estás dejando que ese Cristo, que esa alma, ese poder, se manifieste a través de ti. Le abres la puerta y Él se manifiesta. Por lo tanto, que venimos a aprender a manifestarlo más veces, a manifestarlo todo el tiempo. Así pues, en este estudio de la metafísica es libre. Este estudio es libre, tú lo haces, tú escuchas las charlas, aprendes lo que te toca aprender en ese momento, lo observas, lo pones en práctica, haces los decretos que aquí aprendemos y lo practicas en tu vida a la velocidad que tú quieres, al ritmo que tú quieras. Decimos que es una ciencia porque es comprobable. Decimos que es mágica porque es simple y sencilla y porque vemos resultados. Eso es lo importante, que vemos resultados. La metafísica te da el conocimiento y las herramientas para que tú practiques por ti mismo desde el primer día, desde ahorita. Que ya no nos victimicemos más. Que ya no digamos, no, es que yo, pero es que me dijo, le dije, me hizo. No, ya, a partir de que tú decidas, puedes empezar a ponerlo en práctica.
conciencia. Vamos adquiriendo conciencia, ser conscientes, es decir, vamos aplicando esa ciencia. No olvides el método científico. Esa es la clave. Y cambiar nuestros hábitos, nuestra forma de vida son nuestras herramientas. Todos tenemos nuestro lugar en la vida. Estudiar metafísica nos da paz, armonía, tranquilidad, modales, soluciones, mejora continua y evolución. Y cada uno evoluciona a su ritmo. El estudio de la metafísica es de muy alta vibración. Y no te preocupes, como te decía, lo que no puedas aceptar, lo que te suene raro, hazlo a un lado y quédate con lo que sí te gustó, practícalo, obsérvalo. Si no estás a gusto con la enseñanza, no te preocupes, simplemente no es tu lugar. Busca tu lugar donde tú te sientas feliz, donde tengas paz y puedas superarte. Nos dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis, nos dice el Maestro Jesús. Quiere decir que, bueno, pues las personas, la gente, la verdad, se ve. Se ve y todas esas personas que están manifestando cualidades se les ve. Todas las personas que viven bien se les ve y se les nota. Ahora sí se les ve y se les siente que están dejando manifestar, que están usando su propio poder interno. Y finalmente, en esta expansión de la metafísica, vemos aquí algunos de los... sí, ahí está Canadá. Algunos de los países donde se encuentran los grupos de metafísica. Entonces, como ven, pues se encuentran estos grupos en muchas partes del mundo, en América, en Europa y en Asia y ya en África, sobre todo en la parte superior, en la parte norte de África. Y bueno, pues hay cursos por todos lados. Hay muchos videos por todos lados. No dejes de aprender. Los libros se encuentran, si quieres saber más sobre los libros, dónde conseguirlos, hay audiolibros, hay libros online, hay libros físicos, pueden llegar a tu casa, hay varias editoriales del mismo autor y entonces pues tienes dudas, si quieres libros, pues nada más dime y para que sepas dónde conseguirlos. Nosotros todos tenemos grupos de metafísica en Facebook y en YouTube, los puedes encontrar de muchos lados y toda la misma enseñanza que está basada en esta línea discipular de Connie Méndez Rubén Cedeño. ¿Cuál es la ventaja? Que sabes que tiene una enseñanza estructurada y pedagógica. Así que con esto terminamos este curso. Muchas gracias. Vamos a repasar cuáles son los pilares de la metafísica, que son mentalismo, son las 7 cualidades divinas o 7 rayos, los 7 principios universales que vean con mentalismo, la llama violeta, que es el perdón, la transmutación y el ser, y el estudio del ser. Muchas gracias. Eso es todo por el día de hoy. Mi nombre es Anilu Flores y esto es Metafísica Canadá.